Parábola del sembrador. De nuevo comenzó en la ribera del lago a enseñar, y acudió a él tanta gente, que subió a una barca en el lago, y se sentó mientras que toda la gente estaba en tierra en la ribera. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, les decía en su enseñanza: escuchad, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero en cuanto salió el sol la abrazó y se secó por no tener raíz. Otra cayó entre espinos, y al crecer los espinos la sofocaron, y no dio fruto. Otra parte, en fin, cayó en buena tierra, y dio fruto lozano y crecido, y otros 100. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Explicación de la parábola del sembrador. Cuando se quedó a solas, los 12 y los que estaban a su alrededor le preguntaron el significado de las parábolas, y les dijo: a vosotros os ha sido confiado el misterio del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo les llega en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces vais a entender las demás parábolas? El sembrador siembra las palabras. Los de junto al camino son aquellos en los que se siembra la palabra, pero que apenas la han oído. Va Satanás y arrebata la doctrina sembrada en ellos. Igualmente, los sembrados en el pedregal son aquellos que mientras oyen la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen profundidad en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto les sobreviene, a causa de la palabra, una tribulación o persecución, al punto se escandalizan. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Estos son los que oyen la palabra, pero en los que brotan las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y demás ambiciones, y sofocan la palabra, haciéndola infructuosa. Los que reciben la semilla en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la asimilan y dan fruto. Viene el 30, el 60 o el 100 por uno. Parábola de la lámpara. Decíales también: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín o de la cama? ¿No es para colocarla en el candelero? Porque nada hay oculto que no sea descubierto, y nada secreto que no sea puesto en claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Parábola de la medida. Les decía también: atención a los que oís. Con la misma medida con que midáis vosotros, seréis medidos, y se os dará con creces. Pero al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola de semilla que crece sola. Les decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. El hombre duerme y despierta, se hace de noche y se hace día, y la semilla, sin que él sepa cómo, germina y crece. La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, luego la espiga, después el trigo gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz, porque la mies está en la sazón. Jesús calma una tempestad. Aquel mismo día, ya caída la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, le llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba. Se levantó entonces una fuerte borrasca, y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que ésta ya estaba a punto de llenarse. Y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa.
Ellos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, cálmate». Y el viento cesó, y se hizo una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe?» Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?» El poseso de Gerasa. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Un hombre poseído de espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía sujetarle. Continuamente, día y noche, estaba en los sepulcros y en los montes gritando y golpeándose con piedras. Al ver desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, diciéndole a gritos: «¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Y Jesús le dijo: «Espíritu impuro, sal de ese hombre». Y Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?» Él respondió: «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y se puso a rogarle insistentemente que no lo echara de aquella región. Había por allí, en la ladera del monte, una gran piara de cerdos paciendo, y los espíritus inmundos suplicaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Entonces ellos salieron y entraron en los cerdos, y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó al lago por el precipicio abajo y se ahogó. Huyeron los porqueros y lo contaron por la ciudad y por los caseríos, por lo que la gente acudió a ver lo sucedido. Y al llegar Jesús, se quedaban pasmados viendo sentado, vestido y en sano juicio al endemoniado que había tenido la legión, y se llenaron de miedo. Los testigos que lo habían visto contaban lo que había ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces ellos suplicaron a Jesús que se alejara de su territorio. Al subir a la barca Jesús, el que antes había estado endemoniado, le pidió ir con él. Jesús no lo dejó, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo». Él se fue y comenzó a publicar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Jesús resucita a la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, se reunió junto a él la multitud y se quedó junto al lago. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita está muriéndose. Ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva». Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo empujaba. Y una mujer enferma con una hemorragia desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con muchos médicos y gastado toda su hacienda sin obtener ninguna mejoría, había empeorado. Habiendo oído hablar de Jesús, llegóse a él por entre la multitud y le tocó el manto, pues ella había dicho a sí misma: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, quedaré sana». En efecto, al instante la fuente por la que perdía sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Enseguida Jesús, al sentir en sí mismo la virtud de que él había salido, volviéndose entre la multitud, dijo: «¿Quién me ha tocado?».
Sus discípulos le contestaron: ¿ves que la multitud te oprime? ¿Y dices quién te ha tocado? Y miraba alrededor para ver la que lo había hecho. Entonces la mujer, que sabía lo que había ocurrido en ella, se acercó asustada y temblorosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Mas él dijo a la mujer: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Aún estaba Jesús hablando cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: Deja de temer, basta que creas. Y no permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y la presencia de las que lloraban y daban gritos, y dijo: ¿Por qué lloráis y alborotáis así? La niña no está muerta, sino dormida. Y se reían de él. Pero Jesús, echando a todos fuera, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano, le dijo: Muchacha, yo te lo digo, levántate. Al momento la niña se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años. Quedaron todos fuera de sí, muy asombrados, y Jesús les recomendó vivamente que nadie lo supiera. Luego mandó que diesen de comer a la niña,